Bueno, chicas, hoy os quería mostrar esta falda que es tipo Chanel. También podéis encontrar en el canal la chaqueta que va a juego. Y en el caso de la falda tenéis dos tutoriales, uno en talla S y otro en talla M. Espero que os guste. Bueno, esta falda, como veis, es una falda muy simple de hacer. Es simplemente filas de subida y de bajada hechas en la imitación de punto inglés. Y simplemente aquí a los lados tiene unos pequeños menguados para hacer la forma de la cadera a un lado y a otro, ¿vale? Entonces se teje toda en una pieza y al final ponemos una costura aquí. La falda podéis decidir si la queréis con goma aquí, que es como yo la he hecho, o si queréis ponerle una pequeña cremallera en un lado. Esto ya lo decidiréis conforme vayamos avanzando en el vídeo y según os vaya quedando, ya decidiréis cuál es la mejor forma. Yo creo que cuando hacemos crochet la elasticidad es importante. Entonces en este caso yo creo que la goma es más práctica que la cremallera. Pero bueno, ya os digo que podéis decidirlo sin ningún problema. Entonces os enseñaré la chaqueta que va a juego y que la encontraréis también en el canal. Mirad, esta es la chaqueta que va a juego con la falda que vamos a hacer. Ya lo veis que es una chaqueta tipo Chanel. Aquí hemos puesto unos falsos bolsillos. Aquí hemos hecho todo este adorno que imita un poquito las chaquetas de la marca Chanel. También hemos puesto ese adorno aquí en el puño. Entonces, bueno, os la quería enseñar por si os interesa hacerla. La tenéis en un vídeo aparte en el canal. Bueno, ahora os voy a dar las medidas de la prenda. Tener en cuenta que estas medidas son una vez acabada la prenda, planchada con vapor, que ya sabéis que siempre varía un poquito, siempre se expande un poquito más el tejido. Entonces, y una vez ya todo terminado, ¿vale? Entonces, las dimensiones vendrían a ser para una talla 36-38 o lo que sería una talla S también. Pero bueno, esto en función de las medidas que ahora os voy a decir, vosotras tenéis que valorar si comparándola con alguna de vuestras prendas sería la medida que necesitáis o no. Entonces, aquí en la cintura tenemos 33 centímetros o 34, ¿vale? 34 centímetros. Aquí en la parte más ancha de la cadera tenemos 41 centímetros. Aquí en la parte de abajo tenemos 48 centímetros. Y luego de largo, desde aquí hasta aquí, tenemos 38 centímetros. Mirad, hoy vamos a trabajar esta prenda con esta lana, que es la melisa fina, mezclando dos colores, el crudo y el gris marengo, que es un poco mezcla, para conseguir un efecto, bueno, un efecto como tweed, ¿vale? Entonces esta lana, ya os digo, se llama melisa fina. El ovillo tiene unos 100 gramos y unos 350 metros, es un 100% acrílico y está recomendada para la aguja de 3. Pero bueno, eso ya sabéis que luego nosotros utilizaremos la que nos convenga para ese trabajo. Aquí también tenéis las instrucciones de lavado, que son estas. Y la otra es exactamente lo mismo, pero en el otro color. Bueno, mirad, aparte del material principal que ya lo habéis visto, para hacer esta falda vamos a necesitar primero muchos marcadores, bastantes, una bobina de hilo negro, aguja de coser, evidentemente la aguja principal con la que vamos a trabajar, que es la del número 5, una aguja lanera, goma. Aquí tenéis dos opciones. Si vais a poner cremallera para cerrar la falda, pues necesitaréis una cremallera invisible, de estas que no se ven, de 18 centímetros.
Si decidís no poner la cremallera, entonces con una goma que puede ser de unos 2,5 centímetros como esta, o con el ancho que queráis, también vamos a necesitar como 1,5 metros. Y luego esta goma cordoncito, que es muy fina y que nos va a servir para poner en el bajo de la falda. Entonces ya decidiréis si preferís la cremallera o preferís la goma. Bueno, vamos a coger una hebra del color gris y otra hebra del color crudo y las vamos a tejer juntas. Entonces vamos a hacer la aguja del 5, hacemos el nudo corredizo de inicio y ahora vamos a hacer 77 cadenas flojas. No apretéis el punto. Entonces hacemos 77 cadenas y nos vemos ahí al final. Mirad, ya hemos hecho las 77 cadenas, entonces ahora necesitamos otra más que no nos contará como punto para empezar la fila 2. Entonces hacemos esta cadena y ahora la fila 2 la vamos a trabajar por estas ondas. ¿Veis estas ondas que se hacen aquí? Pues por esas ondas. Entonces vamos a la primera disponible, metemos ahí la aguja y un punto raso. Vamos a poner siempre un marcador, tanto al final como al principio, para no perder ese primer punto. Entonces fijaros, de las 2 hebras estas que se hacen, en la interior, que es esta, ahí ponemos el marcador. Y entonces ahora continuamos haciendo 77 puntos en total, trabajando por la onda esta de atrás. ¿Vale? Y esta es la única fila de toda la pieza donde vamos a trabajar por detrás. El resto ya trabajaremos normal. Entonces hacemos 77 puntos rasos y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho las 77 puntos rasos por la parte de atrás y ahora vamos a empezar a hacer lo que será toda la curva de la cadera de la falda. Mirad, esto sería la cintura y esto es toda la curva, ¿vale? Nosotros ahora hemos empezado a trabajar esto de aquí, pero para conseguir la curva ahora empezaremos a hacer una serie de filas con menguados. Entonces hemos acabado la fila 2 y empezaremos la fila 3 subiendo 47 puntos. No 77, sino 47. Y aquí sí que ya vamos a trabajar normal, ya no vamos a trabajar por la hebra de atrás. Entonces, para seguir en la siguiente fila, hacemos una cadena que no cuenta como punto, simplemente es para girar. Saltamos esa cadena y ahora de las 2 hebras estas que tenemos, trabajaremos siempre por esta de aquí. ¿Vale? Veis que tenemos 2, trabajaremos por esta de aquí y hacemos un punto raso. Lo vamos a marcar, siempre marcar el primero y el último por la hebra esta de aquí, interior. Y así siempre tendremos localizado el punto que hacemos último y el punto que hacemos primero. Entonces ahora seguimos haciendo puntos rasos hasta llegar al 47 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho la fila 3 con los 47 puntos. Hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí. Y todo este tramo de aquí no lo vamos a tejer. Entonces, ahora aquí, en el punto 47, hacemos una cadena. Y esta cadena la tenemos que marcar porque cuando empecemos a sujetar los menguados, la vamos a tener que tener localizada. Entonces, aquí en la cadena, en la hebra trasera, que es esta,
la sujetamos y dejamos ahí el marcador. Entonces ahora giramos y empezaremos la fila 4 bajando 47 puntos, los mismos que hemos subido. Entonces esta cadena no nos cuenta, esta que hemos marcado, vamos al siguiente punto y empezamos a bajar los 47 puntos rasos hasta llegar abajo y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 y hemos bajado los 47 puntos. Ahora empezaremos la fila 5 haciendo una cadena que no nos cuenta como punto, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos por esta hebra interior y aquí vamos a subir los 47 puntos más otros 5, que serán 52. Entonces primero haremos los 47 y entonces veréis como para llegar hasta 52 hacemos ya el primer menguado. Entonces vamos a subir los 47 y nos vemos ahí. Bueno, mirad, sigo en la fila 5, voy por el punto 45, ahora hago el 46 y el 47. Entonces ahora para hacer los 52 que necesitamos tenemos que estirar aquí esta cadenita que hemos puesto antes y metemos ahí la aguja. ¿Lo veis? Quitamos el marcador. Y ahora saltamos a la fila de abajo, al primer punto, y hacemos el punto 48 sujetando las 3. Lo habéis visto, ¿no? Y luego seguimos el punto 49, el 50, el 51 y el 52. ¿Lo veis? Aquí ya hemos hecho el primer menguado porque nos hace esta curva. Entonces, ahora para empezar la fila 6 tenemos que volver a bajar los 52 puntos. Entonces hacemos una cadena, igual que hemos hecho antes, la marcamos para tenerla ahí localizada para después, giramos y empezamos a bajar los 52 puntos que hemos subido. ¿Vale? Entonces bajamos los 52 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 6 y hemos bajado los 52 puntos. Ahora para empezar la fila 7, lo mismo, una cadena, giramos, saltamos esa cadena, hacemos el primer punto, lo marcamos y ahora subiremos los 52 puntos más 5 más, o sea 57. Y haremos lo mismo que hemos hecho en la fila anterior. Entonces de momento vamos a subir los 52 y nos vemos ahí para el menguado. Bueno, pues estoy subiendo la fila 7, llevo 51 puntos y ahora, perdón, llevo 50 puntos y ahora hago el 51 y el 52. Vigilar que este siempre se queda un poquito más escondido, ¿eh? Y entonces ahora tengo que hacer 57. Entonces hacemos lo mismo. Estiramos de aquí, metemos la aguja, la sacamos y ahora teniendo las dos hebras vamos al siguiente punto de la fila de abajo y lo cogemos. Y recogemos los 3. Y esto será el punto 53. Y ahora seguimos haciendo el 54, 55, 56 y 57. ¿Veis que ya va cogiendo la forma? Entonces con esto habríamos acabado la fila 7.
Entonces ahora para hacer la fila 8 tenemos que hacer una cadena, la marcamos, giramos el tejido y empezamos a bajar la fila 8 con 57 puntos, que son los mismos que hemos subido. Vale, entonces bajamos los 57 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 8 con los 57 puntos. Ahora empezaremos la 9 y tendremos que hacer lo mismo. Una cadena, giramos, subimos los 57 puntos. No olvidéis todo el rato de marcar la hebra. A ver. Hacemos cadena, giramos, hacemos el primer punto, marcamos y ahora subimos los 57 más 5 para hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces vamos a subir los 57 y nos vemos ahí. Bueno, pues sigo en la fila 9. Aquí ya estoy en el punto 57 y ahora tenemos que hacer 5 más, o sea 62. Entonces cogemos la cadena, quitamos el marcador, saltamos al siguiente punto de abajo y ya hacemos el punto 58, luego el 59, 60, 61 y 62. Vale. Y con esto habremos acabado la fila 9. Ahora la 10, cadena, giramos el tejido, hacemos el primer punto, lo marcamos y bajamos los mismos 62 puntos que hemos subido. Y nos vemos abajo. Bueno, hemos acabado la fila 10 con los 62 puntos. Ahora la 11, lo mismo, una cadena, giramos, hacemos el primer punto, lo marcamos y ahora habrá que subir los 62 que hemos hecho más 5. O sea, un total de 67. Y esta fila que estamos subiendo es la fila 11. Bueno, seguimos en la fila 11, tenemos los 62 puntos y ahora cogemos la cadena, vamos al punto de abajo y ya hacemos el punto 63, 64, 65, 66 y 67, o sea 5 más. Y con esto habremos acabado la fila 11. Entonces ahora la 12 hacemos una cadena, la marcamos para después, giramos y ya bajamos los 67 puntos de nuevo. Y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos bajado la fila 12 con los 67 puntos y ahora la 13, lo mismo, una cadena, giramos, marcamos el primer punto y vamos a subir los 67 puntos más 5, que serán 72. Entonces esto sería la fila 13 y nos vemos arriba. Bueno, sigo en la fila 13, ya tengo los 67 puntos y ahora haremos 5 más, cogiendo la cadena, saltamos al siguiente y hacemos el 68, 69, 70, 71 y 72. ¿Veis? Ahora hacemos una cadena y empezamos la fila 14. Perdón, hacemos la cadena y la marcamos. Y empezamos la fila 14 bajando los 72 puntos que hemos subido. Y nos vemos abajo.
Bueno, pues ya hemos bajado los 72 puntos de la fila 14, hemos hecho la cadena, hemos girado y hemos subido de nuevo los 72 puntos en la fila 15, ¿vale? Entonces ahora solo nos quedarán los 5 últimos para llegar a los 77 que habíamos hecho de inicio. Entonces estamos en el 72, cogemos la hebra y hacemos el 73, 74, 75, 76 y 77, ¿vale? Entonces con esto habríamos acabado todas las filas del menguado. Si os fijáis, esto es la curva que hará la falda, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar. Bueno, mirad, ahora ya vamos a continuar una serie de filas hasta llegar a un punto de aquí donde haremos una pincita, una pinza para la cintura. Pero las filas que hagamos ahora van a ser todas de subida y de bajada con 77 puntos. Entonces, recordad, hemos acabado la fila 15, que es esta que hemos acabado aquí arriba, y ahora vamos a tener que hacer desde la fila 16 a la fila 24 filas de subida y de bajada, todas con 77 puntos. Y en la 24 nos paramos porque ahí haremos la primera pinza que va en la cintura, ¿vale? Entonces repito, nos hemos quedado en la fila 15 y ahora seguimos desde la 16 a la 24 y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos hecho las filas que necesitábamos, entonces hemos llegado a la fila 24 después de haber hecho todo esto y hemos acabado abajo. Bueno, ahora tenemos que hacer una pequeña pinza aquí en la cintura. Entonces para eso empezaremos la fila 25 subiendo 68 puntos hacia arriba, ¿vale? Repito, fila 25 subimos 68 puntos y nos quedamos ahí para luego continuar después de estos 68 bajando hacia abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 25 con los 68 puntos y ahora haremos lo mismo que hemos hecho al principio. Hacemos una cadena, la marcamos, giramos el tejido y empezamos a bajar la fila 26 con los mismos 68 puntos. Entonces vamos bajando los 68 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos bajado los 68 puntos de la fila 26 hasta aquí abajo. Entonces ahora, de la misma manera que hemos hecho aquí al principio, subiremos toda esta fila hasta llegar a este punto y seguiremos hasta arriba de la cintura, igual que hemos hecho al principio. Entonces empezaremos la fila 27 subiendo los 68 puntos, nos vemos aquí para continuar. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, hemos subido la fila 27 hasta el punto este 68, igual que hacemos siempre. Entonces ahora cogemos la cadenita esta donde tenemos el marcador, la sujetamos, quitamos el marcador y ya saltamos al siguiente punto de la fila anterior y hacemos puntos rasos. Entonces ahora ya tenemos que seguir hasta arriba hasta completar los 77 puntos que venimos haciendo a lo largo de todas las filas. Entonces acabamos esto y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 27 con los 77 puntos en total. Entonces ahora continuaremos haciendo filas de 77 puntos de subida y de bajada hasta llegar a la siguiente pinza, que no será exactamente igual a esta, será algo diferente. Entonces, recordemos, hemos hecho la fila 27 de subida y ahora continuaremos con la 28 hasta la siguiente pinza y os diré cuántas son. Bueno, como os había dicho, hemos hecho una serie de filas que son desde la 28 hasta la 36 y hemos acabado aquí abajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra pequeña pinza aquí. Entonces recordemos, habíamos acabado la fila 36 aquí abajo,
Entonces haremos ahora la 37 subiendo 58 puntos, ¿vale? Entonces recordemos, hemos acabado en la 36, ahora hacemos la 37 subiendo 58 puntos y ahí nos paramos. Bueno, pues estamos en la fila 37, hemos subido los 58 puntos, igual que aquí. Entonces ahora hacemos una cadena, le ponemos un marcador para luego tener localizado ese punto y giramos el tejido y empezamos a bajar la fila 38 con 58 puntos otra vez. Los mismos que hemos subido los bajamos. Como veréis, esta pinza es algo diferente a la anterior. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos bajado los 58 puntos de la fila 38 y entonces ahora cuando subamos la 39 ya lo haremos sujetando la cadena que hemos marcado hasta arriba y completando los 77 puntos que hacemos siempre. Entonces nos pararemos ahí para continuar haciendo la pinza. Ahora de momento subimos los 58 puntos. Bueno, pues estamos en la fila 39, ya hemos subido otra vez los 58 puntos y ahora seguiremos hasta arriba sujetando la cadena que habíamos marcado. Quitamos el marcador y ahora saltamos al siguiente punto de la fila anterior y hacemos un punto raso. Y ahora ya continuamos hasta completar los 77 puntos hasta arriba del todo de la falda. Y con esto tendremos hecha la fila 39. ¿Vale? Entonces seguimos hasta arriba y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos completado la fila 39 con los 77 puntos. Ahora continuaremos haciendo filas de subida y de bajada de 77 puntos hasta llegar a la siguiente pinza de la cintura. Entonces recordemos, hemos hecho la fila 39 con 77 puntos y ahora os diré cuántas filas haremos hasta llegar a la siguiente pinza. Bueno, mirad, ahora que ya hemos aprendido a hacer las pinzas, ya habéis visto cuál es la mecánica de cómo se hacen las pinzas y para hacer más ligero el tutorial, lo que voy a hacer a partir de ahora es deciros cómo tenéis que hacer todo esto hasta llegar al otro extremo de la falda. Entonces, fijaros, nos habíamos quedado en la fila 40, donde haremos desde la fila 40 a la fila 48 77 puntos de subida y de bajada, ¿vale? Hasta la fila 48. Entonces en la 49 haremos otra pinza, que en este caso será de 68 puntos, ¿vale? Habíamos hecho la última de 58 puntos, pues esta la haremos de 68 en la fila 49, ¿vale? La 50 volveremos a bajar los 68 puntos. Entonces, desde la fila 51 a la fila 60, 77 puntos subiendo y bajando, hasta la fila 60. Llegaremos a la fila 61 y haremos otra pinza, pero esta vez de 68 puntos, ¿vale? Fila 61, pinza de 68 puntos. La fila 62 volveremos a bajar los 68 puntos. Y luego, desde la fila 63 a la fila 72, otra vez 77 puntos subiendo y bajando, ¿vale? Hasta la fila 72. Llegaremos a la siguiente pinza, que será la fila 73, y subiremos 68 puntos esta vez, ¿vale? Para hacer la siguiente pinza. Entonces bajaremos la fila 74 con los mismos 68 puntos. Entonces seguiremos desde la fila 75 a la fila 84, otra vez con filas de 77 puntos subiendo y bajando hasta la 84. Llegaremos a la siguiente pinza, que esta vez será de 58 puntos, ¿vale? Y haremos la fila 85 con 58 puntos y la 86 también con 58 puntos.
Continuaremos haciendo filas de 77 puntos desde la fila 88 a la 96. Y la siguiente pinza será de 68 puntos. En ese momento estaremos en la fila 97. Subiremos 68 puntos y en la 98 bajaremos otra vez 68 puntos. ¿Vale? Y entonces ya tenemos esa otra pinza y entonces ya haremos desde la fila 99 a la fila 108 otra vez filas de 77 puntos y acabaremos la fila 108 abajo y en ese punto nos vemos para ya hacer toda la zona esta de los menguados. Entonces cuando hayáis hecho todo esto nos vemos en ese punto. Recordad, tenéis que acabar en la fila en la fila 108 abajo con los 77 puntos y nos vemos ahí. Bueno, si ya habéis llegado a la fila 108 abajo, ahora empezaremos la fila 109 con los menguados. Entonces subiremos 72 puntos, no 77, subiremos 72 y nos veremos ahí en ese punto. Bueno, pues ya hemos subido los 72 puntos de la fila 109 y hemos llegado aquí. Entonces ahora para empezar los menguados haremos la cadena, le ponemos el marcador, entonces ahora giramos el tejido y empezamos la fila 110 bajando los mismos 72 puntos hacia abajo. Entonces vamos bajando los 72 y nos vemos abajo. Bueno, pues ya hemos hecho la fila 110, hemos bajado la 110 con los 72 puntos. Entonces ahora empezaremos la fila 111 subiendo 67 puntos, o sea 5 menos, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 111 con los 67 puntos y ahora hacemos lo mismo de antes. Hacemos una cadena, le ponemos el marcador para localizarla y ahora bajamos la siguiente fila con los mismos 67 puntos, que será la fila 112 y nos vemos abajo. Bueno, ya hemos bajado la fila 112 con los 67 puntos. Como veis, en este caso lo estamos haciendo de manera un poco diferente. Antes subíamos, hacíamos el menguado, lo recogíamos y llegábamos hasta arriba. En este caso estamos haciendo todos los menguados seguidos, ¿vale? Y luego al final los recogeremos todos a la vez, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es subir la fila 113 con 5 puntos menos, o sea que subiremos 62 puntos, ¿vale? Y nos veremos en ese punto. Bueno, pues ya hemos subido los 62 puntos de la fila 113, entonces ahora hacemos igualmente una cadena, la marcamos con el marcador, entonces ahora ya bajaremos la fila 114 con los mismos 62 puntos. Giramos el tejido y bajamos los 62 puntos. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 114 con 62 puntos. Entonces ahora subiremos la fila 115 con 57 puntos, o sea, 5 menos, y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 115 con 57 puntos. Entonces ahora hacemos lo mismo. Hacemos una cadena, le ponemos el marcador y ahora bajaremos la siguiente fila, que es la 116 con los 57 puntos igual. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 116 con los 57 puntos. Entonces ahora hacemos cadena
y subimos la fila 117 con 52 puntos, o sea, 5 menos. Y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos subido la fila 117 con los 52 puntos. Entonces ahora hacemos como siempre la cadena, giramos el tejido y bajamos la fila 118 con los mismos 52 puntos. Y nos vemos ahí abajo. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 118 con los 52 puntos y ahora sí que ya vamos a hacer el último de los menguados, que será subiendo la fila 119 con 47 puntos, o sea, 5 menos, ¿vale? Entonces los hacemos y nos vemos ahí. Vale, ya hemos subido la fila 119 con los 47 puntos. Entonces ahora hacemos la cadena, como siempre, giramos el tejido y bajamos la fila 120 con los mismos 47 puntos. Con eso habremos acabado los menguados y nos vemos ahí en ese punto. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 120 con los 47 puntos y ahora ya en esta fila de subida, que será la 121, subiremos recogiendo ya todos los menguados hasta completar los 77 puntos hasta arriba de la cintura. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es una cadena, giramos el tejido y de momento vamos a subir los 47 puntos hasta llegar a ese primer marcador. Entonces nos vemos ahí para hacer los menguados. Bueno, seguimos en la fila 121, hemos subido los 47 puntos primeros y ahora vamos a empezar a recoger los menguados. Entonces vamos a estirar un poco el marcador y metemos la aguja por la cadena. Quitamos el marcador y hacemos en el siguiente punto de la línea de abajo y hacemos el primer punto de los 5 que tenemos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y este último que se queda más escondido, siempre se esconde un poco, este es el 5. Ahora estiramos el siguiente marcador, la cadena, metemos la aguja por ahí, quitamos el marcador y hacemos el siguiente tramo de 5. Vamos al primero, 1, 2, 3, 4 y el último que se esconde, siempre queda escondido, 5. Estiramos el siguiente, metemos la aguja, sacamos el marcador y hacemos el siguiente tramo de 5. 1, 2, a veces se engancha, 3, 4 y el último 5. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que continuar haciendo en los siguientes tramos hasta completar los 77 puntos que tienen que haber de arriba a abajo. Entonces lo hacemos y nos vemos ahí al final. Bueno, pues ya hemos unido todos los menguados, con eso hemos acabado la fila 121 y ahora ya nos queda la última fila de esta parte de la falda, que será bajando la fila 122 con los 77 puntos de nuevo. Entonces los bajamos y nos vemos abajo. Bueno, mirar, pues ya hemos bajado los 77 puntos y con esto tenemos la pieza delantera o trasera, no importa, de la falda. Entonces ahora la otra pieza es exactamente igual. Por lo tanto, como hemos acabado aquí, ahora tenéis que tirar para atrás el vídeo y empezar de nuevo todo lo que hemos hecho, pero lo empezaréis desde la fila 3, ¿vale? O sea, la fila 3 ahora subiremos con 47 puntos, ¿vale? Los mismos que hemos acabado en el último menguado. Ahora subiremos otra vez 47 puntos,
luego bajaremos de nuevo, luego subiremos 52, bajaremos, subiremos 57, en fin. Va a ser una repetición, solo que en vez de empezar desde el inicio, como hicimos aquí, empezaréis a partir de esta fila, ¿vale? Entonces repito, ahora tiráis para atrás el vídeo y os vais a buscar la fila 3, que es de subida, y a partir de la fila 3 lo repetís todo. Y llegaremos hasta la fila 121, que es la fila donde hemos cerrado todos estos menguados de aquí. Entonces en ese punto nos veremos para ya ver cómo unimos las dos piezas de la falda que ya tendremos terminadas. Entonces vamos a hacer esto y nos vemos en ese punto. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, hemos hecho la fila 121, que es la que recogemos los menguados hasta arriba, y entonces ahora nos quedará hacer la fila 122 de bajada con otros 77 puntos, ¿vale? O sea, bajamos los mismos 77 hasta abajo y ya nos vemos ahí para unir. Bueno, pues ya hemos bajado la fila 122 con los 77 puntos. Entonces ahora cerraremos la falda, pero antes de cerrarla tenéis que decidir si la queréis cerrar. Fijaros. Así la tenemos abierta. Si la cerráis con cremallera, la medida ideal de la cremallera tendría que ser una cremallera invisible y escogéis la medida de abertura que prefiráis. Yo en este caso he cogido una de 18 centímetros, ¿vale? Y entonces aquí marcaríamos primero hasta dónde nos llega la cremallera, ¿vale? Por la parte interior. Marcaríamos hasta dónde nos llega, marcamos ese punto y entonces cerraremos la falda desde aquí hasta ese punto, de la manera que os explicaré ahora, ¿vale? Esto suponiendo que queráis poner cremallera. O tenéis la opción de, por la parte interior de la falda, poner una goma. Justo aquí, en la parte de la cintura. Y entonces cerraríamos todo el lateral entero y nos quedaría la goma por dentro. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la manera en que vamos a empezar a cerrar va a ser la misma. Lo único tenéis que decidir si vais a poner la cremallera, solamente cerraremos un tramo. Y si vais a poner la goma, cerraremos todo. Entonces vamos a pasar a ver cómo cerramos. Para empezar a unir tenemos que tener en cuenta que nos quede la parte de delante, que ahora mismo está aquí, tanto aquí como aquí, que nos quede la columna, estas columnas que se hacen aquí, ¿veis? Estas columnas, pues que la última nos quede limpia, ¿vale? Que se vea bien delimitada toda la columna. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es marcarme aquí, a ver en algún punto donde se vea bien. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos toda esta línea de cadenas limpia. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger, para la unión, voy a coger esta hebra. Mirad, esta hebra de aquí, que sería la última, esta es la que voy a coger en este caso. Y luego en el caso del otro lado, que es este, lo mismo, voy a mirar, ¿veis? Aquí en la parte del derecho, que la tenemos aquí, voy a dejar toda esta línea limpia, por lo tanto voy a coger, esta sería la limpia, pues voy a coger esta hebra de atrás, ¿vale? Me las dejo marcadas para que cuando ahora empiece a unir, saber por todo el rato por dónde voy.
Entonces voy a entrar aquí en el primer punto y voy a coger la hebra del otro lado donde habíamos acabado. ¿Veis? Y voy a pasar por ahí la aguja. Entonces fijaros, este sería el primer punto. Entonces ahora en el segundo punto hemos quedado que aquí iba a coger, fijaros, lo tengo aquí señalado, me vengo aquí y es esta hebra. A ver. Al principio cuesta un poquito, ¿vale? Y ahora me vengo aquí al otro lado, tengo aquí marcada la hebra que es, pues cojo la misma de este lado, ¿vale? Y ahora ya, una vez tengo cogida la hebra de cada lado, hago un punto deslizado. Ahora voy a la siguiente, que es esta, y me vengo a la siguiente, que es esta de aquí. Y punto deslizado. Es probable que no lo veáis bien porque al estar el hilo tan mezclado, pero básicamente se trata de que cuando tengáis la falda puesta del derecho, la última columna os quede limpia, os quede con que no parezca que haya ahí una costura, ¿vale? Entonces, ahora seguimos con el siguiente y aquí con el siguiente y punto raso. Cogemos siguiente y el siguiente y punto raso. Y así vamos haciendo toda la costura hasta llegar, en el caso de que pongáis cremallera, hasta el punto donde hayáis marcado la cremallera. Y si vais a poner goma, subís hasta el final. Entonces yo ahora voy a seguir subiendo hasta arriba, porque en mi caso he decidido poner la goma en la cintura. Creo que es más fácil y más cómodo porque si por lo que sea no os ha quedado exactamente la medida que necesitáis, pues la goma siempre permite un poco de elasticidad para adaptarse un poco a nuestro contorno. Entonces, fijaros que si le damos la vuelta, ¿veis? Justo aquí está la unión y prácticamente no se nota nada porque tenemos una columna, la que estamos uniendo, que es esta, y la siguiente. Entonces queda bastante disimulado. Entonces ahora vamos a seguir ya uniendo todo el resto. Bueno, pues ya hemos unido todo el lateral. Entonces fijaros, si le damos la vuelta, ha quedado perfectamente bien. No se ven costuras ni se ve nada. Entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es aquí en el revés. Vamos a colocar la cremallera. Ahí la cremallera, la goma. ¿Vale? Entonces esto hay que procurar colocarlo bien y juntarlo al máximo. O sea, al máximo de juntito, ¿vale? Que no quede así estirado, sino que quede al máximo de junto. ¿Vale? Bien colocado y bien recogido todo esto. Y ahora vamos a colocar la goma, que la iremos cosiendo siempre un poquito, como 1 centímetro por debajo de la cintura, más o menos, ¿vale? La colocaremos con alfileres primero y luego la embastaremos. ¿Vale? Vamos a coger con alfileres
la situamos bien. Vamos a dejar un trocito a este lado y situamos primero con alfileres y recogiendo el tejido, siempre recogiendo el tejido. La vamos fijando así para que no se mueva. ¿Vale? Recogemos y fijamos. Y esto lo hacemos todo alrededor. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta, estamos donde habíamos empezado, entonces vamos a dejar un trocito así, más largo, y cortamos la goma. Y entonces ahora, con aguja y hilo, un hilo blanco que haga contraste, vamos a embastarla, ¿vale? Vamos a embastar toda la goma para fijarla todavía mejor, ¿vale? Metemos por aquí y así eso nos ayudará luego a coserla bien, sin que nos quede, ¿veis? La vais colocando así bien y vamos embastando para fijarla en el sitio correcto. La colocáis así y vamos embastando todo alrededor hasta llegar otra vez aquí. Bueno, pues veis, ya hemos embastado todo, hemos quitado los alfileres y ahora ya podemos empezar a coser uniendo la goma por la parte de arriba con aguja y hilo negro. Entonces nada, simplemente manteniendo esa distancia que os he dicho, vais uniendo el tejido de la falda con la goma. Por aquí se me ha metido esto. ¿Vale? Vais mirando que la distancia siempre sea la misma y cogéis un poco de hebra y un poco de la goma, un poquito del tejido y un poquito de la goma, con puntadas bastante juntas para que así luego la goma no se nos abra ni nos haga cosas raras. Entonces damos toda la vuelta y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos puesto toda la goma en la cintura, cosida por la parte de arriba. Cuando lleguéis aquí, a donde se cruza otra vez, simplemente la metéis un poquito hacia adentro y le hacéis un pespunte para que no quede recortada, ¿vale? Entonces ahora podéis decidir si la dejáis así o la queréis también coser por la parte de abajo. Yo en mi caso la voy a dejar así, porque la elasticidad que tiene ya me gusta. Si la queréis que quede todavía más fija, pues la coséis por la parte de abajo y ya está. Entonces ahora ya solo nos quedaría, si es que queréis, porque si os gusta el vuelo de la falda, pues lo dejaríais así, y si no, podéis pasar una gomita de estas, súper finita, con la aguja de coser, la pasaríais empezando por la costura, por toda la parte de abajo. ¿Por qué hago esto? Porque a veces este tipo de punto tiene tendencia a lo mejor con el uso a abrirse un poquito, entonces si le ponéis esta goma justo al final, pasándola así, ¿veis? Se quedará completamente invisible y siempre la falda volverá a su sitio original, no tendrá tendencia a estirarse. Entonces simplemente es pasar la goma por todo alrededor y cuando lleguéis aquí la metéis un poquito hacia adentro de la costura, ¿vale? No hagáis el nudo justo aquí, sino que os metéis un poquito por aquí, por la costura, y ahí lo anudáis de manera que os quede toda esta parte de aquí abajo recogida. Y con esto habríamos acabado ya la falda. Bueno, chicas, espero que hayáis disfrutado tejiendo la falda. Aquí os dejo también un pequeño short con la chaqueta para que veáis
cómo queda el conjunto, o si os preferís ponerosla suelta. Encontraréis el tutorial en el canal. Y bueno, yo creo que es muy buena idea tener el conjuntito entero. Nos vemos.